El frío te penetra hasta los huesos, el barro se adhiere a tus botas como si quisiera arrastrarme al infierno, y a tu alrededor, francotiradores enemigos acechan desde las sombras, esperando el momento perfecto para acabar con tu vida. Ahora imagina que lo único que se interpone entre tú y una bala con tu nombre es un rifle que tus propios compañeros consideran una broma, un arma tan barata que la compraste por correo de un catálogo comercial. Esa fue exactamente la realidad de un soldado cuya historia está a punto de escuchar, un hombre que tomó lo que todos despreciaban y lo convirtió en el instrumento de una leyenda. Suscríbete al canal si quieres descubrir las historias más impactantes de valentía y determinación que cambiaron el curso de la historia. Lo que está a punto de presenciar no es solo la historia de un arma subestimada o de un tirador con suerte. Es la historia de cómo la determinación, el ingenio y el coraje pueden transformar lo ordinario en extraordinario, como un hombre común enfrentó a algunos de los tiradores más letales del Tercer Reich armado con nada más que un rifle de segunda mano y una voluntad inquebrantable. Durante 3 días infernales en el frente oriental, mientras sus camaradas caían a su alrededor y los francotiradores alemanes dominaban el campo de batalla, este soldado hizo algo que parecía imposible. 14 tiradores enemigos. 14 de los mejores francotiradores que Alemania había desplegado. Todos ellos eliminados por un hombre con un arma que nadie respetaba. La historia comienza mucho antes de esos 3 días decisivos, en un pequeño pueblo donde un joven creció cazando para alimentar a su familia. No había nada extraordinario en él, al menos no a primera vista. Era delgado, de estatura promedio, con manos curtidas por el trabajo duro y ojos que habían aprendido a leer el bosque como otros leen libros. Desde niño, había pasado incontables horas en los campos y montañas cercanas a su hogar, persiguiendo conejos, ciervos y cualquier animal que pudiera poner comida en la mesa familiar. En esos días de paz, nadie imaginaba que esas mismas habilidades que usaba para cazar un día se convertirían en las herramientas con las que cazaría hombres. Cuando llegó el llamado a las armas, cuando su país necesitaba de cada hombre capaz de sostener un rifle, él respondió sin dudarlo. Pero había un problema. El ejército, abrumado por la necesidad de equipar a millones de soldados, no podía proporcionar armas de calidad a todos. Los mejores rifles, las armas de precisión fabricadas con maestría artesanal, estaban reservadas para los francotiradores de élite, aquellos que habían demostrado su valía en el campo de entrenamiento. Para el resto, para los soldados comunes como él, quedaban las obras, las armas estándar de infantería que podían dar en el blanco a 100 metros si tenía suerte y el viento soplaba a tu favor. Pero este joven soldado no era como los demás. Él sabía que en el infierno que se avecinaba, un buen rifle podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Así que tomó una decisión que muchos consideraron ridícula. Con sus propios ahorros, con el dinero que había ganado trabajando la tierra y cazando durante años, ordenó un rifle de un catálogo comercial. No era un arma militar sofisticada. Era un rifle de caza civil, diseñado para disparar a ciervos, no a soldados. Sus compañeros se burlaron cuando lo vieron llegar al cuartel con esa arma. ¿Qué vas a hacer con eso?, le preguntaban entre risas. ¿Cazar conejos mientras los nazis nos disparan? Algunos lo llamaban el cazador de catálogo, otros simplemente sacudían la cabeza con lástima, convencidos de que este pobre diablo no duraría ni una semana en el frente. Los oficiales tampoco mostraron mucho entusiasmo. Un rifle civil en medio de una guerra moderna parecía tan fuera de lugar como una espada en un campo de batalla lleno de ametralladoras. Pero él no se inmutó. Conocía su arma, la había ajustado con sus propias manos, había pasado noches enteras limpiándose, calibrando, conociéndola hasta que se convirtió en una extensión de su propio cuerpo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se siente ser subestimado por todos a tu alrededor? ¿Cómo es cargar con el peso de las burlas mientras te preparas para enfrentar algo que podría matarte en cualquier momento? En los próximos minutos descubrirás cómo ese desprecio se transformó en respeto, cómo las risas se convirtieron en silencio admirado, y cómo un arma barata de catálogo se convirtió en la pesadilla de los mejores francotiradores nazis. Cuando llegó al frente oriental, la realidad de la guerra lo golpeó como un martillo. El paisaje era una pesadilla interminable de trincheras embarradas, edificios destruidos y cadáveres congelados. El invierno mordía con una crueldad inhumana, y el enemigo era invisible pero omnipresente. Los francotiradores alemanes dominaban el campo de batalla. Eran profesionales entrenados,
muchos de ellos cazadores experimentados de los bosques bávaros o tiradores olímpicos convertidos en máquinas de matar. Usaban los mejores rifles que la industria alemana podía producir, equipados con miras telescópicas de precisión, y conocían cada centímetro del terreno. Los soldados soviéticos caían como moscas. Un hombre asomaba la cabeza por encima de la trinchera y un segundo después yacía muerto con un agujero limpio en la frente. Otro intentaba correr de una posición a otra y caía antes de dar 3 pasos. Los francotiradores alemanes no solo mataban, aterrorizaban. Sabían que cada disparo certero no solo elimina a un enemigo, sino que sembraba el miedo en docenas más. Los soldados comenzaron a moverse solo de noche, arrastrándose como gusanos por el barro helado, rezando para no convertirse en el próximo objetivo. Fue en este infierno donde nuestro protagonista encontró su propósito. La primera vez que se posicionó con su rifle de catálogo, sus compañeros lo miraron con una mezcla de pena y resignación. «Otro que va a morir», murmuraban. «Al menos será rápido». Pero él no estaba ahí para impresionar a nadie. Estaba ahí para cazar, y había cazado toda su vida. La diferencia era que ahora su presa disparaba de vuelta. Se instaló en una posición que otros habían abandonado, un agujero en las ruinas de lo que una vez fue una casa. Desde allí tenía una vista parcial del sector alemán, suficiente para ver movimiento pero no tanto como para quedar completamente expuesto. Pasó horas sin moverse, observando, aprendiendo los patrones del enemigo. Vio cómo los alemanes cambiaban de guardia, notó los pequeños errores que cometen, los momentos de descuido cuando creían que nadie los observaba. Y esperó. El primer disparo llegó al atardecer del segundo día. Un francotirador alemán, confiado después de haber eliminado a 3 soldados soviéticos esa mañana, se movió con demasiada libertad. Solo fue un segundo, un breve momento en que su silueta se recortó contra el cielo grisáceo. Pero fue suficiente. El rifle de catálogo rugió una vez, un sonido seco y contundente que pareció insignificante en medio del caos de la guerra. A 300 metros de distancia, el francotirador alemán cayó hacia atrás, muerto antes de tocar el suelo. Los compañeros de nuestro tirador quedaron en shock. «¿Acabas de?» Uno de ellos empezó a preguntar, pero no pudo terminar la frase. Sí, acababa de hacerlo. Con su arma barata de catálogo, con ese rifle que todos habían despreciado, acababa de eliminar a uno de los francotiradores que los había atormentado durante días. Pero él no celebró, no gritó de victoria. Simplemente se movió a otra posición, porque sabía que los alemanes ahora buscarían al responsable. Lo que sucedió en los siguientes 3 días se convertiría en leyenda. El francotirador con el rifle de catálogo se convirtió en un fantasma, apareciendo en lugares inesperados, tomando disparos imposibles y desapareciendo antes de que alguien pudiera localizarlo. Los alemanes, enfurecidos por la pérdida de sus mejores tiradores, enviaron más francotiradores para cazarlo. Cada uno de ellos había demostrado su valía en docenas de enfrentamientos. Eran veteranos curtidos en batalla, hombres que habían sobrevivido en el frente oriental cuando miles de sus camaradas habían muerto. Y todos ellos tenían el mismo objetivo, encontrar y eliminar al tirador con el rifle de catálogo. Pero él era diferente. No solo era un tirador excepcional, era un cazador innato que entendía algo fundamental que muchos francotiradores militares habían olvidado. No se trataba solo de hacer el disparo perfecto. Se trataba de paciencia, de observación, de convertirse en parte del entorno hasta que eras invisible. Había aprendido esto cazando ciervos en las montañas, donde un movimiento brusco podía hacer que tu presa huyera y tu familia pasara hambre. Ahora aplicaba esas mismas lecciones, pero las consecuencias de un error no eran regresar a casa con las manos vacías, sino regresar a casa en un ataúd. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo que todos creían que no podrías lograr? ¿Has sentido el peso de las expectativas, la certeza de otros de que fracasarás? Pronto vas a entender cómo ese soldado no solo superó esas expectativas, sino que las destrozó de la manera más espectacular posible. El segundo día fue cuando las cosas se volvieron verdaderamente intensas. Los alemanes habían identificado el sector general desde donde operaba, y concentraron a sus mejores francotiradores en esa área. Era una trampa elaborada, usar soldados como señuelos para hacer que nuestro protagonista revelara su posición, y luego eliminarlo con un fuego coordinado. Pero él vio a través de la estrategia. Había cazado lobos lo suficiente como para reconocer cuando el cazador se convierte en la presa.
En lugar de morder el anzuelo, cambió completamente su táctica. Se movió a un sector que los alemanes habían considerado seguro, un área que habían dejado menos vigilada porque asumen que ningún francotirador soviético se atrevería a operar tan cerca de sus líneas. Desde esa nueva posición, tuvo una vista clara de las ubicaciones donde los francotiradores enemigos se habían concentrado para cazarlo. La ironía era deliciosa. Mientras ellos buscaban su sombra en un lugar, él los observaba desde otro, viendo cómo exponían sus posiciones al preparar la emboscada. Uno por uno, comenzó a eliminarlos. Cada disparo era calculado con precisión milimétrica. Esperaba el momento exacto cuando el viento se calmaba, cuando la luz era perfecta, cuando su objetivo cometía el más mínimo error. El rifle de catálogo demostraba una y otra vez que la calidad del arma importaba menos que la habilidad del hombre que la empuñaba. Mientras los alemanes usaban rifles Mauser K98K con mira 6 de última generación, él confiaba en sus propios ojos, en su instinto de cazador, en años de experiencia leyendo la distancia y el viento. Para el tercer día, el número de bajas había alcanzado proporciones alarmantes para los alemanes. 8 francotiradores muertos, los mejores que tenían en ese sector. El alto mando alemán estaba furioso. ¿Cómo era posible que un solo tirador soviético estuviera diezmando a sus especialistas? Enviaron a un francotirador legendario, un hombre que había sobrevivido a Stalingrado, que tenía más de 50 muertes confirmadas, un cazador de cazadores que nunca había fallado en eliminar a un objetivo. Este alemán era diferente. No cometía los errores de sus compañeros caídos. Se movía con una cautela extrema, usaba señuelos elaborados, cambiaba de posición constantemente. Durante horas, ambos francotiradores se buscaron mutuamente en un duelo silencioso y mortal. Era como una partida de ajedrez jugada con balas, donde el primer error sería el último. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente se produjo el enfrentamiento decisivo. Nuestro protagonista había notado un patrón sutil en los movimientos del francotirador alemán. Cada vez que cambiaba de posición, había un breve momento, quizás 2 segundos, donde se exponía mientras se reposicionan. Era tan rápido que cualquier otro tirador habría fallado el disparo. Pero él no era cualquier tirador. Cuando llegó el momento, cuando vio ese fugaz destello de movimiento a casi 400 metros de distancia, no dudó. Su dedo apretó el gatillo con la misma naturalidad con la que respiraba. El disparo resonó en el silencio tenso del campo de batalla. A 400 metros, el legendario francotirador alemán cayó, eliminado por un solo disparo de un rifle barato de catálogo. Los soldados soviéticos que habían presenciado el duelo desde sus trincheras estallaron en vítores. Algunos no podían creerlo. El cazador de cazadores había sido cazado. Y el arma que lo había derribado era ese rifle que todos habían despreciado, ese instrumento que había sido objeto de burlas y risas solo días atrás. Pero nuestro protagonista no se detuvo ahí. Sabía que los alemanes enviaron más, que no descansará hasta vengar a sus caídos. Y tenía razón. Durante el resto de ese tercer día y la noche que siguió, 5 francotiradores más llegaron al sector, cada uno determinado a ser quien finalmente acabará con el fantasma soviético. Ninguno lo logró. Uno por uno, cayeron ante el rifle de catálogo, ante el hombre que se había convertido en su propia leyenda. En esos 3 días infernales, 14 francotiradores alemanes habían muerto. 14 de los mejores tiradores que el Tercer Reich podía ofrecer. Y todos habían caído ante un solo hombre con un arma que nadie respetaba. La noticia se extendió como un incendio por ambos lados del frente. Para los soviéticos, era una historia de esperanza, la prueba de que la determinación y la habilidad podían superar cualquier desventaja de equipo. Para los alemanes, era una advertencia sombría. Subestimar al enemigo podía ser fatal, sin importar cuán superior creyeras que era tu armamento. Los compañeros que se habían burlado del rifle de catálogo, ahora miraban a nuestro protagonista con una mezcla de asombro y respeto. El cazador de catálogo se había convertido en el ángel de la muerte, el fantasma del frente, el hombre cuyo nombre los alemanes susurraban con una mezcla de miedo y respeto. Los oficiales que antes habían levantado las cejas ante su elección de arma ahora estudiaban su técnica, intentando entender qué hacía que este soldado fuera tan letal cuando otros con mejor equipo fallaban constantemente. ¿Has sentido alguna vez que el momento de demostrar tu verdadero valor estaba llegando? Esa sensación de que todo por lo que has trabajado está a punto de ser validado de la manera más espectacular.
En los siguientes minutos vas a descubrir que esta historia apenas está comenzando, que esos 3 días fueron solo el principio de algo mucho más grande. Lo que hizo a este francotirador verdaderamente excepcional no fue solo su puntería o su inusual rifle. Fue su comprensión profunda de la psicología del combate, su capacidad para pensar varios pasos por delante de sus oponentes, su paciencia infinita cuando otros habrían actuado impulsivamente. Cada posición que elegía era un estudio en camuflaje y líneas de visión. Nunca disparaba desde el mismo lugar 2 veces. Nunca establecía un patrón que el enemigo pudiera predecir. Se movía como el viento, invisible e impredecible. Sus técnicas de camuflaje eran obras de arte. No usaba los métodos estándar que enseñaban en el entrenamiento militar. En cambio, aplicaba lo que había aprendido cazando, como usar la luz natural, como posicionarse de manera que tu silueta nunca se recorta contra el horizonte, como moverte solo cuando el ruido ambiente del campo de batalla enmascaraba el sonido. Recogía escombros y los usaba para crear posiciones que parecían parte del paisaje destruido. Se cubría con nieve sucia y cenizas hasta que era indistinguible de los escombros que lo rodeaban. Pero quizás su ventaja más significativa era su paciencia. Mientras otros francotiradores se impacientaba después de horas sin actividad, él podía permanecer inmóvil durante días enteros si era necesario. Había pasado noches enteras en bosques helados esperando que un ciervo pasara por su posición. Había aprendido a ignorar el frío, el hambre, la incomodidad. Esas mismas habilidades ahora le salvan la vida constantemente. Los francotiradores alemanes, acostumbrados a la eficiencia militar y a los horarios de rotación, no podían igualar ese nivel de dedicación casi sobrehumana. El rifle de catálogo, esa arma que había sido objeto de tantas burlas, demostraba día tras día que la simplicidad tenía sus ventajas. No tenía las sofisticadas miras telescópicas de los rifles alemanes, pero tampoco tenía sus complicaciones. Cuando el frío extremo hacía que los mecanismos delicados se congelaron, su rifle seguía funcionando. Cuando el barro y la suciedad obstruyen las partes móviles de armas más complejas, la suya seguía disparando con precisión letal. Y lo más importante, él conocía cada milímetro de esa arma, cada peculiaridad, cada ajuste necesario para diferentes condiciones. La relación entre un francotirador y su rifle es algo que pocas personas pueden entender realmente. No es solo una herramienta, es un compañero, una extensión de tu voluntad, la diferencia entre la vida y la muerte. Nuestro protagonista había pasado incontables horas con su rifle de catálogo, había disparado miles de rondas en práctica, conocía exactamente cómo reaccionaría en cualquier situación. Esa familiaridad íntima era más valiosa que cualquier característica técnica superior que pudieran ofrecer armas más caras. Después de esos 3 días legendarios, su reputación se extendió mucho más allá de su sector inmediato. Los comandantes soviéticos comenzaron a preguntar por el soldado con el rifle de catálogo. Algunos querían transferirlo a sus unidades, creyendo que podría cambiar el equilibrio en sus propios sectores. Otros simplemente querían conocerlo, entender cómo un soldado común había logrado lo que parecía imposible. Pero él se resistió a la fama. No estaba ahí para ser una celebridad. Estaba ahí para hacer un trabajo, y ese trabajo era proteger a sus camaradas y eliminar la amenaza que los francotiradores enemigos representaban. Los alemanes, por su parte, cambiaron completamente su estrategia en ese sector. Ya no podían permitirse el lujo de operar con la misma libertad que antes. Cada francotirador que enviaban era advertido sobre el fantasma con el rifle de catálogo. Se les mostraban mapas con las ubicaciones donde sus camaradas habían caído, se les instruía sobre las tácticas que el tirador soviético empleaba. Pero nada de eso parecía importar. Él siempre estaba un paso adelante, siempre anticipando sus movimientos, siempre esperando en el lugar menos esperado. La guerra psicológica que libraba era tan efectiva como sus disparos. Los francotiradores alemanes, antes tan confiados y dominantes, ahora operaban con miedo. Sabían que en algún lugar del paisaje devastado, el cazador los observaba, esperando el momento perfecto. Ese miedo los hacía cometer errores, los volvía cautelosos cuando debían ser audaces, audaces cuando debían ser cautelosos. Y cada error era castigado con precisión despiadada. ¿Te has dado cuenta de que las mayores victorias a menudo vienen de los lugares más inesperados? ¿Que a veces lo que otros consideran una debilidad puede convertirse en tu mayor fortaleza?
Dentro de un momento vas a ver cómo esta verdad se manifestó de maneras que nadie podría haber imaginado. Las semanas que siguieron a esos 3 días iniciales consolidaron su estatus como uno de los francotiradores más letales del frente oriental. Su cuenta de enemigos eliminados continuó creciendo, cada número representando no solo una vida alemana terminada, sino también vidas soviéticas salvadas. Cada francotirador que él elimina era uno menos que podía aterrorizar a las tropas, uno menos que podía causar bajas entre soldados que solo intentan sobrevivir un día más en ese infierno congelado. Pero el peso de lo que hacía también comenzó a afectarme. Matar a un ciervo para alimentar a tu familia es una cosa, matar a otro ser humano, incluso en guerra, es algo completamente diferente. Él no era un psicópata que disfrutaba de la muerte. Era un soldado que hacía lo que debía hacerse, pero cada rostro que veía a través de su mira, cada vida que terminaba, dejaba una marca en su alma. Por las noches, cuando finalmente podía descansar, veía a esos rostros. Se preguntaba sobre las familias que esos hombres habían dejado atrás, sobre los sueños que nunca cumplirían, sobre las vidas que nunca vivirían. Sus compañeros notaron el cambio. El hombre que regresaba de sus misiones de francotirador era más silencioso, más contemplativo. No se jactaba de sus logros como otros podrían haber hecho. No tallaba marcas en su rifle ni colecciona trofeos de sus víctimas. Simplemente hacía su trabajo, día tras día, con una determinación sombría que hablaba de un profundo sentido del deber más que de cualquier sed de gloria. Los oficiales intentaron ascender, ofrecerle condecoraciones, hacerlo instructor de otros francotiradores. Él rechazó la mayoría de estas ofertas. No quería estar en la retaguardia enseñando a otros mientras sus camaradas morían en el frente. No quería medallas que solo le recordarán cuántas vidas había tomado. Lo único que aceptó fue un mejor equipo de apoyo, un observador experimentado que podía ayudarlo a identificar objetivos y proteger su espalda mientras él se concentraba en el disparo. Este observador, un joven soldado que había sobrevivido milagrosamente a un ataque que había destruido su unidad, se convirtió en su compañero constante. Al principio, el observador estaba aterrorizado. Había escuchado las historias sobre el cazador de catálogo, pero también sabía que los francotiradores alemanes ahora cazaban específicamente a este hombre. Trabajar con él significaba convertirse en un objetivo prioritario. Pero rápidamente aprendió que estar con el mejor francotirador del sector era en realidad el lugar más seguro del frente. La relación entre francotirador y observador es única. Requiere confianza absoluta, comunicación perfecta, y una sincronización que solo viene de pasar incontables horas juntos en las condiciones más estresantes imaginables. El observador aprendió a leer los movimientos sutiles de su francotirador, a anticipar lo que necesitaba antes de que lo pidiera. Por su parte, nuestro protagonista encontró en su observador algo que no había tenido en mucho tiempo, un amigo en el que confiar completamente. Juntos, refinaron las técnicas que ya eran letales. El observador identifica objetivos potenciales, calcula distancias, monitorea el viento y las condiciones ambientales. Esto permitía que el francotirador se concentrara completamente en el disparo, elevando su ya impresionante efectividad a nuevos niveles. Su tasa de éxito era asombrosa, más del 90% de los disparos que realizaba resultaban en un enemigo eliminado. En el mundo de los francotiradores, donde incluso los mejores consideran un 60% como excelente, esto era simplemente extraordinario. El rifle de catálogo continuaba siendo su arma elegida, a pesar de que ahora tenía acceso a rifles militares de mejor calidad. Había algo en esa arma, esa conexión que había desarrollado a lo largo de miles de disparos, que no podía replicar con ningún otro rifle. Los oficiales dejaron de cuestionar su elección. Los resultados hablaban por sí mismos. Si el hombre quería usar un rifle de catálogo, tenía que usar un rifle de catálogo. Lo único que importaba era que seguía eliminando amenazas y salvando vidas soviéticas. Pero la guerra es implacable y no respeta ni siquiera a sus héroes más capaces. Un día, durante una operación particularmente audaz detrás de las líneas enemigas, nuestro protagonista y su observador fueron descubiertos. No fue un error de su parte, simplemente fue mala suerte. Una patrulla alemana pasó por una ruta que rara vez usaban, justo cuando ambos soviéticos estaban posicionándose para un disparo crítico. La alarma se dio instantáneamente. Lo que siguió fue un enfrentamiento frenético.
El francotirador con su rifle de catálogo y el observador con su subfusil contra una docena de soldados alemanes bien armados y entrenados. Las probabilidades eran abrumadoramente desfavorables. Pero el francotirador no era solo un tirador experto, era también un soldado competente en combate cercano, entrenado en tácticas de supervivencia que ahora debía poner en práctica de la manera más desesperada. Usaron el terreno a su favor, moviéndose constantemente, aprovechando cada piedra, cada árbol, cada depresión en el suelo como cobertura. El rifle de catálogo rugía una y otra vez, cada disparo abatiendo a un alemán. Pero eran demasiados, y estaban demasiado cerca. El observador fue herido, una bala atravesando su hombro. Nuestro protagonista lo arrastró a cubierta mientras disparaba con una mano, una hazaña de fuerza y coordinación que parecía imposible. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero fueron probablemente solo 10 minutos, el fuego alemán cesó. Habían logrado repeler el ataque, pero a un costo terrible. El observador necesitaba atención médica urgente, y ambos estaban heridos, exhaustos, y profundamente detrás de las líneas enemigas. La exfiltración sería una pesadilla. Durante las siguientes 12 horas, nuestro francotirador cargó a su observador herido a través del territorio enemigo, moviéndose solo de noche, escondiéndose durante el día, evitando patrullas y puestos de control. El observador entraba y salía de la conciencia, delirando por la fiebre y la pérdida de sangre. Pero el francotirador se negó a dejarlo atrás. Había perdido demasiado en esta guerra, no perdería a su amigo también. Cuando finalmente cruzaron de vuelta a las líneas soviéticas, ambos colapsaron de agotamiento. El observador fue evacuado inmediatamente al hospital de campaña, donde los médicos dijeron que había llegado a tiempo. Unas horas más y habría muerto desangrado. Nuestro protagonista se negó a ser evacuado hasta que supo que su compañero sobreviviría. Solo entonces permitió que trataran sus propias heridas, cortes, contusiones, y una fractura parcial en una costilla que de alguna manera había ignorado durante toda la terrible odisea. La historia de su rescate se sumó a su creciente leyenda. El francotirador con el rifle de catálogo no era solo un tirador mortalmente preciso, era también un soldado con un código de honor inquebrantable, alguien que arriesgaría todo por un camarada. Los soldados soviéticos, acostumbrados a la brutalidad y la indiferencia de la guerra, encontraron en él un ejemplo de humanidad en medio de la inhumanidad. Pero las heridas cobraron su precio. Los médicos le ordenaron descanso, alejamiento del frente por al menos 2 semanas. Él obedeció a regañadientes, sabiendo que su cuerpo necesitaba recuperarse pero odiando estar inactivo mientras la guerra continuaba. Durante ese tiempo, visitó a su observador en el hospital de campaña, trayéndolo comida extra y compartiendo historias de su vida antes de la guerra. Fue durante estas conversaciones que muchos de los detalles de su infancia y entrenamiento como cazador salieron a la luz, revelando cómo un niño pobre de un pueblo olvidado se había convertido en una de las armas más letales del Ejército Rojo. El observador se recuperó más rápido de lo esperado, impulsado por el deseo de volver al lado de su francotirador. Los médicos se sorprendieron por su determinación, pero cualquiera que conociera la relación entre estos dos hombres entendía. Habían compartido experiencias que crean vínculos más fuertes que la familia, más profundos que la amistad común. Habían enfrentado juntos la muerte y habían sobrevivido. Eso crea una conexión que nada puede romper. Cuando ambos finalmente regresaron al frente, encontraron que la situación había cambiado. Los alemanes, frustrados por sus continuas pérdidas de francotiradores, habían implementado nuevas tácticas. Ya no enviaban a sus tiradores solos o en parejas pequeñas. Ahora operaban en grupos, con fuego de apoyo pesado y coordinación constante por radio. Era una admisión tácita de que un solo hombre con un rifle de catálogo había obligado a todo un sector del Wehrmacht a cambiar fundamentalmente su doctrina operacional.